Es un gusto poder compartir con ustedes algunas ideas y reflexiones en una etapa tan especial, donde muchos estamos opinando en diferentes lugares. En el campo de la gestión constructiva de conflictos proliferan ámbitos de poder postular ideas y pensamientos, pero al mismo tiempo habla bien de nosotros, porque es como que, bueno, nos hemos lanzado a mostrarnos por lo menos desde un punto de vista altruista, desde un punto de vista sin interés que está detrás de un interés encubierto, detrás de las acciones, es simplemente sentarnos, pensar y compartir. Y eso me parece altamente positivo para lo que estamos viviendo y para esta etapa tan especial de encierro que implica el quedarse en casa. Ahora, las casas no son todas iguales, no todos estamos en la misma situación. A mí me toca hablar del tema de la comunidad, y dentro de la comunidad, como parte de la etapa, yo quisiera tocar el tema especial de cómo era antes, cómo está ahora y cómo podría llegar a estar después. En el antes había un cuadro de situación en el cual, si bien era alentador en cuanto a la proliferación de actores sociales que emergían al calor de nuevas demandas, y esas nuevas demandas interpelaban a los actores estatales y al mismo tiempo a la sociedad, eran actores hiperespecializados, miniaturizados en algunos casos, en otros casos todo lo contrario, como es el tema de la impronta de la mujer en la vida pública. Que van generando agenda pública, y esto hace que el Estado se tenga que amoldar y la sociedad también tenga que deconstruirse por un lado, reconstruirse por el otro, pensarse, y, bueno, tener vinculación con los movimientos sociales, con los movimientos de mujeres, con los movimientos sindicales, desde una nueva sociedad. Esto habla muy bien de la sociedad, en cuanto que se amplían derechos, se amplían demandas, y al mismo tiempo hay una búsqueda de subjetividad por parte del colectivo. Y por el otro lado están las relaciones interpersonales que estaban marcadas también por cierto grado de materialización de las diferencias a través del contacto a distancia. Esto es, el otro es un legítimo otro que está dentro de mi sistema, o el otro es un otro potencial enemigo al cual le tengo que tener cierto temor. Y hablando de temor, el temor se impone en la época como parte de lo que puede llegar a ser el ahora, con esto del miedo al virus, pero también está el temor a la otredad, a la alteridad. O sea, esto del individualismo, que ya venía existiendo en un mundo en el cual cada vez había más coexistencia que convivencia, o por lo menos se tendía más hacia la coexistencia que hacia la convivencia. Hoy, en cuanto a lo que está pasando en esa materialización del contacto a distancia, la obligatoriedad de tomar más distancia todavía, de determinados potenciales transmisores y vectores de un virus, nos genera este miedo que así como puede llegar a ser paralizante, puede ser autopropulsor. Y esta autopropulsión podría llegar a tener reacciones inusitadas, como de hecho lo estamos viendo en esto, como dice una filósofa española, habla de la democracia de balcón. A mí me gusta hablar de la vecinocracia policial. Y por otro lado, podríamos decir también que como contracara de esto hay gestos nobles y solidarios es innumerable. Con lo cual habla de esa sociedad que es un motor, esa comunidad que es un motor. Entonces, claro, en aquel momento, en el antes, estábamos discutiendo de qué comunidad hablamos cuando hablamos de comunidad. Si hay una comunidad que tiende cada vez más a la coexistencia, estamos dejando el término comunidad de lado para empezar a pensar no en las singularidades, sino en las individualidades. Pero ahora
esto ya nos obliga a pensarnos en cuanto a cómo se plantean dinámicas de las desigualdades y las violencias en la etapa actual. Todos estamos iguales frente a la enfermedad, pero no todos enfrentamos la enfermedad del mismo modo. Y esto que pareciera ser ya una verdad dicha por muchos, no deja de ser una realidad en la cual en algunos barrios, en algunos lugares muy críticos de toda nuestra región, bueno, vivir adentro de casa es un calvario. Estar adentro de casa es un calvario porque estamos hacinados, no es mi caso, yo estoy en el otro lado, pero de hecho se está hacinado, se está en una situación de riesgo, sobre todo para lo que puede llegar a ser la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, o lo que puede llegar a ser también el abuso sexual de niñas, niños, de adolescentes, donde el aislamiento, que es un subproducto de esto, puede llegar a ser un lugar de mayor profundización todavía. Y donde aquí, más que vecinocracia policial, tenemos que hablar de vecinos responsables que puedan denunciar esto. Porque está también la responsabilidad cívica frente a esto, y también esa responsabilidad cívica aflora, aparece en esta etapa. Nosotros tenemos la contradicción, una enorme contradicción, que a las 9 de la noche se los aplaude los médicos y en algunos edificios les dicen, no, vos como sos un posible otro enemigo que me puede transmitir la enfermedad, mejor no te quiero en el edificio, o sea, te echo del edificio. Y esto trae también a la luz cuestiones estructurales, ¿no? ¿Cuánto cobran los médicos? ¿Cuánto cobra el personal de salud? Y si verdaderamente está reconocido económicamente por lo que viene haciendo y por lo que significa, por lo que es y por lo que representa en esta pandemia. O sea, si los tres subsectores, subsistemas de salud, los están reconociendo, el privado si lo está reconociendo como lo tiene que reconocer, el de obras sociales si lo está reconociendo como tiene que reconocer, y el subsistema público incluso si lo está reconociendo como tiene que reconocer. Porque de hecho ahora sí le pedimos que pongan lo mejor que tienen, y es más, se exponen, pero esos gestos también son de solidaridad, más allá que es su elección, es su lugar, y lo hacen con lo mejor que tienen, no solo con Hipócrates, sino con lo mejor que tienen. Y digo, y eso también es comunidad. Y eso también nos trae ahora la posibilidad de reflexionar esa comunidad. Como nos trae la posibilidad también de ver los dilemas que tiene la etapa. Hay estados que optan más por la salud, por la vida, y otros que optan más por la economía y que dicen, bueno, si se contagian todos mejor, porque igual de hecho esto va a ser una pandemia que va a abarcar a todos, claro, pero no cuentan en esa curva la cantidad de gente que se les puede quedar en el camino. Y por otro lado, también está aquellos que dicen, miren, yo si no salgo a trabajar, no como. Entonces, estas cuestiones que son de tensiones, de fricciones, no solo de la concepción, sino de la necesidad. Aquellos que tienen una pequeña y mediana empresa y que no venían bien y ahora están muchísimo peor económicamente, bueno, y le tienen que pagar a los trabajadores. O sea, esta etapa permite visualizar lo peor y lo mejor de nosotros, porque vemos que hay grandes empresas que podrían tener cierto tipo de colchón, amortiguamiento para aquellos sectores que más lo necesitan, es cuando despiden personas. Y uno dice, y la verdad que cuando tenés una sociedad que está poniendo lo mejor que tiene, aquellos que deberían también estar con esos mismos gestos no lo están. Y eso no es comunidad, sí, eso es comunidad también. Entonces estoy hablando de la responsabilidad de un sistema que lo integramos varios sectores y que cada sector tiene que poner lo suyo para que esto funcione. Y verdaderamente no todos quieren poner del mismo modo que tienen que poner frente a esta realidad. Pero ojo, esto no viene de ahora, esto viene también de antes. Porque antes había privilegios y el privilegio nubla la empatía. Esto es lo que me parece que hemos aprendido en el campo de la gestión constructiva de conflictos y que lo tenemos que tener bien marcado como
como una cuestión de revisión para los que estamos en la práctica. Para poder comprender más tenemos que ver desde dónde miramos. Cuando yo decía, miren que yo estoy del otro lado, yo tengo Netflix, tengo patio, tengo un lugar para salir, puedo comprar comida, estoy conectado, tengo wifi. O sea, me siento un privilegiado, no hay duda. Y podría decir, es como una pequeña vacación para una persona que tiene todas estas características. Sí, pero yo no lo tomo quedarme en casa como una vacación. Ahora muchos lo están tomando como una vacación. Entonces, estas caras y contracaras que tienen, ya sea para los vecinos, ya sea para la cuestión de la sociedad en general, ya sea para la cuestión de la economía en particular, hace que entendamos que estas cuestiones nos tienen que hablar de qué tipo de sociedad vamos a tener a futuro. Y en esa sociedad que vamos a tener a futuro, nos tenemos que mirar si vamos a revalorizar la autonomía o vamos a trabajar por la salud social, o vamos a trabajar por seguir cuidando nuestros intereses y la verdad que me parece que este es el mejor momento como para reflexionar dónde estamos, hacia dónde vamos como comunidad, cómo llegamos hasta aquí y qué es lo que pretendemos ser como comunidad. Y es aquí donde el tema de lo que antes tenía que ver con la coexistencia y la convivencia, ahora lo quiero traer porque nosotros lo hemos aprendido en esto de pasar del multiculturalismo a la interculturalidad, traspasando la diversidad como una mirada cruzada. Claro, con respeto y reconocimiento. Pero yo digo, con todos estos aditamentos polarizados, dicotomizados, tensionales, ¿no es hora de tener en esta introspección la posibilidad de construir un campo de vinculamiento donde el otro sea verdaderamente un legítimo otro que esté dentro de tu sistema, y no un otro más lejano, un otro con el cual prefiero no tenerlo cerca? ¿Saben por qué lo planteo de este modo? Porque no hay lugar para que salgamos mejores si lo ponemos en clave de pregunta, si no nos pensamos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos haciendo como comunidad? Con nuestras contradicciones, ambigüedades, opacidades. ¿Y qué es lo que podemos hacer por una sociedad mejor? Me parece que el aporte de cada uno de nosotros hace la diferencia. Que nosotros somos la diferencia y que muchas de estas cuestiones que tienen que ver con los vínculos sociales, lo que podría llegar a ser el lazo social, las redes que contienen, hoy en día tienen que ser más robustas. Y como tendrían que ser más robustas para tener una sociedad mejor, qué mejor que pensar cuál es nuestro aporte para que eso pueda verdaderamente ser un lugar donde quepamos todos, un lugar donde verdaderamente queramos estar, un lugar donde podamos vivir juntos, y un lugar al cual nos replanteemos el antes, porque para salir mejores tenemos que replantearnos cómo estábamos antes. O sea, ese camino hacia la coexistencia ya nos estaba haciendo daño. Esta posibilidad de profundizar, la materialización de la distancia nos puede hacer peor. Ahora, si vamos a ir hacia una sociedad más autoritaria, ¿estamos a tiempo, antes de salir de nuestras casas, de pensarnos como comunidad y de poder hacer algún aporte desde nosotros a ese mundo mejor en el cual aspiramos a vivir? Por mi parte, nada más, agradezco mucho el espacio que me han dado y bueno, yo lo que traigo aquí son algunas ideas para poder salir de la lógica del punitivismo y pasar a una sociedad que verdaderamente es la que aspiramos, la que queremos y la que necesitamos para poder vivir en sociedad colectiva, en sociedad comunitaria. Un placer. Hasta luego.